Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren, pero si están aquí en Caja de Resonancia, recuerden que son parte de la alternativa. Tras décadas de obtener cada vez más derechos y reconocimiento, la mitad de la humanidad, es decir, las mujeres, hemos entrado a una franca etapa de retroceso. Pero, ¿cómo lograr que las mujeres acepten perder los derechos que con tanto esfuerzo se han conseguido? Solo hay una forma, con el apoyo de ellas mismas, puesto que si son la mitad de la población mundial, hacer algo con esa oposición sería prácticamente imposible. Por eso los políticos y políticas que están en este esfuerzo de restar derechos a las mujeres, de destruir el prestigio bien ganado de las teorías feministas, también llamadas teorías de género, elaboran estrategias para convencerlas que lo mejor es no tener derechos. Cosas tan burdas como que las mujeres por naturaleza les corresponde esas tareas que la sociedad llama femeninas, por ejemplo, las tareas del hogar, y que por tanto el feminismo las ha engañado, sacándolas de casa, llevándolas a tener empleos, a estudiar en universidades, lo que les provoca sufrimiento, porque están actuando no de acuerdo a su naturaleza, sino contradiciéndola. Por tanto, retornarlas a casa es algo a favor de ellas, nos dicen, porque las harán vivir, comillas, de acuerdo a su naturaleza. Este discurso, que está presente en distintas iglesias y en distintas agrupaciones políticas, se le suele llamar el neoconservadurismo, y está ganando fuerzas en el mundo entero. Así, los partidos de ultraderecha quieren conquistar el voto de las mujeres. Les piden, voten por nosotros para que nosotros les quitemos los derechos que con tanto esfuerzo han conseguido. Parece ilógico, pero logran convencer a muchas con distintas estrategias que seguramente van a ser abordadas aquí en la entrevista que tenemos programada, pero sin duda se prenden las sirenas de alarma. ¿Cómo combatir este discurso convincente a pesar de ser afectador de derechos de a quienes está dirigido? Pero ya lo hemos visto, Donald Trump gana con el voto de las mujeres, Donald Trump gana con el voto de los latinos. Bueno, el voto femenino como objetivo de la ultraderecha es el tema del programa de hoy. Llegó el momento de nuestra editorial, a cargo de Hilda Rodríguez Rodríguez, socióloga y docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El voto femenino en la mira de la ultraderecha. Hay ideas que uno cree definitivamente enterradas, hasta que reaparecen con maquillaje nuevo, disfrazadas de nostalgia por los valores de siempre. Una de ellas es esta, que la mujer no necesita votar por sí misma porque alguien más ya la representa. Hoy esa idea circula bajo nuevos nombres: voto familiar, voto por hogar, representación del núcleo doméstico. El empaque cambia, pero el contenido no. A propósito de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿es la mujer una ciudadana plena o una extensión política de alguien más? En ese esquema, la mujer deja de ser sujeto político y pasa a ser objeto de representación ajena. Exactamente el lugar del que el feminismo la sacó a fuerza de más de un siglo de lucha. No es una idea nueva, es la misma excusa que se usó durante generaciones para negarle el voto a las mujeres. Antes del sufragio femenino,
la justificación oficial en buena parte de Occidente era exactamente esta. El esposo ya representa los intereses de su mujer, así que no hace falta que ella vote por separado. Que esa misma idea resurja hoy no es casualidad, sino una estrategia consciente para retroceder sobre derechos adquiridos. Vale recordar las palabras de Simone de Beauvoir que decía: no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda su vida. No es casual entonces que estas propuestas avancen de la mano de otras banderas de la ultraderecha, como por ejemplo restricciones al aborto, cuestionamiento del divorcio exprés, discurso contra el feminismo. Todas forman parte de un mismo paquete ideológico, el conservadurismo y la ultraderecha. Lo que está en juego entonces, en el fondo, es el lugar de la mujer en la sociedad, con voz propia, no como extensión política de alguien más. La historia ya respondió esa pregunta una vez, a costa de generaciones de lucha. Que hoy vuelva a plantearse con otro nombre y otro empaque, no la convierte en una pregunta nueva. Solo refuerza y confirma que ciertos derechos, por conquistados que parezcan, nunca están del todo a salvo de quien intente revertirlos. Por eso, desde esta tribuna, se hace un llamado a todas las mujeres a estar vigilantes frente a quien pretenda echar abajo años de lucha de mujeres que nos antecedieron y de las que seguimos luchando por un mundo más justo e igualitario. Llegó el momento de la entrevista. La comunicadora Carla Barrera tendrá a su cargo las preguntas para María Elena Alegre Chalco, abogada y además magíster en temas de desarrollo y conocida por su defensa de décadas de los derechos de las mujeres. Así que la entrevista promete. Adelante, Carla. Damos la bienvenida a nuestra audiencia con nuestra entrevista del día de hoy, con este tema de retroceso o elección, los nuevos discursos sobre el rol de las mujeres y el caso peruano. Esto en contexto a lo sucedido en estos días sobre el movimiento de Tribe Wife o las esposas tradicionales que ha ido cobrando relevancia respecto a que han solicitado que se derogue el derecho al voto femenino y que sus esposos las representen con este voto, lanzando ese eslogan de un voto por hogar. En nuestro país el sufragio femenino ha sido conquistado en 1955 y a raíz de estos hechos recientes se reactivan esas preguntas incómodas. ¿Estamos ante una elección libre o frente a un retroceso de derechos fundamentales? Tenemos con nosotras a la abogada magíster María Elena Chalco, a quien damos la bienvenida, con quien también vamos a conversar sobre estos temas. ¿Cómo está, doctora? Ujú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar en este espacio tan importante, que es el ámbito académico, ¿no? Sí, doctora, usted como abogada y también activista feminista muy conocida, ¿qué nos puede comentar respecto al que está sucediendo en Estados Unidos, a que existan estos movimientos impulsados por mujeres y que plantean restringir el derecho al voto femenino? ¿Estamos frente a un fenómeno aislado o a una nueva forma de cuestionar derechos ya conquistados? Ujú. Bien, tendremos que referirnos en principio a un evento, ¿no?, sobre liderazgo femenino, recientemente en el estado de Texas, en Estados Unidos, y movimiento que está liderado por una señora, Kirk. Ella, esposa viuda de que ha fundado un instituto importante que tiene que ver con el liderazgo de las mujeres y que justamente no este, es- se han planteado en este espacio varias posiciones, dentro de ellas el retorno de las mujeres un tanto más al espacio del hogar, de la casa, y la máxima expresión de varias de las participantes, inclusive de una influencer
¿no? Que tiene mucha llegada en las redes, es de que, bueno, las mujeres dejen de lado el voto a elegir sus autoridades de manera individual, de manera personal, y que sean los esposos, el jefe de familia, o en todo caso, cuando ella no sea casada o no tenga una condición de soltera u otra, de otra forma, sea o el hermano, el padre u otro miembro, ¿no? Masculino de la familia que la pueda representar. Y efectivamente esto es lo que sí está en redes y está vigente. Sobre a la pregunta, diríamos que se trata de eso, ¿no? Se trata de un evento que viene prioritariamente del sector de la iglesia evangélica en Estados Unidos y que son, digamos, una institución, una entidad que es de carácter privado, que no es una entidad del Estado, que definitivamente sí, como todo lo que está en las redes, tiene su importancia. Sin embargo, querríamos decir que en torno a ello sí hay la participación destacada de un miembro, ¿no? Que gobierna muy cerca a Donald Trump y que él asiste los domingos precisamente, ¿no? A una de estas iglesias y que eso, bueno, llama un tanto la atención y que, bueno, ahora han habido varias respuestas, principalmente de las juristas y los juristas en materia constitucional en el propio Estados Unidos, que hacen una, digamos, acentuación en la encomienda decimonovena de la Constitución Política de Estados Unidos, la cual está referida a que no se excluye, no hay exclusión al voto por razón de sexo. Entonces, y que por lo tanto, no vulneraría, diríamos, esta encomienda que es vigente, las posiciones que estamos dialogando, que estamos conversando, ¿no? Y doctora, justo frente a eso, hay precisamente algunas voces que manifiestan de que es imposible que esto ocurra porque requiere reformas constitucionales, pero ahí también nos lleva a preguntar, ¿qué tan seguros están nuestros derechos? ¿Debemos dar por sentado nuestros derechos conquistados o es que cuando se presentan estas situaciones de crisis, sean políticas, sociales o económicas, justamente se afectan o se ven nuestros derechos vulnerados o en riesgo a ser afectados? Sí. Bueno, complementando la inquietud anterior con con lo que acabas de plantearme, pues no podemos dejar de pasar, mencionar lo siguiente. Una restricción del voto individual, del voto personal de las mujeres, significa la pérdida de algunos derechos, la vulneración de algunos principios y también algunos riesgos, ¿no? En materia de derechos políticos y civiles. Entonces, lo primero, el hecho de que la mujer no pueda ejercer directa, personalmente y directamente, en este caso, ¿no? El derecho a elegir sus autoridades y ser elegida, ¿no? Porque desde el momento que la representación la tendría, en este caso, el jefe de la familia, como es en general la pretensión o las propuestas ¿no? que se mencionan, pues ya ella queda invisibilizada. Ya definitivamente no, esto del voto, que es un principio universal, un voto por persona, ya esto desaparecería. Segundo, la igualdad, ¿no? La igualdad, el hecho principalmente de ser sujetos, de ser sujetas de participación en la relación directa con el Estado, es decir, ¿no? De la participación no a través de, sino de la participación directa en el espacio de lo público, ¿no? Y sobre todo lo que vuelvo a reiterar, que se trata de un derecho conquistado en el mundo por las sufragistas en Estados Unidos, ya desde fines de 1800, que ha implicado luchas, que ha implicado, ¿no? A mujeres lideresas, hasta que finalmente, ¿no? A inicios del siglo XX, es que se logra, digamos, lo mismo que ha ocurrido en América Latina y los procesos mismos que han ocurrido en el Perú. Entonces sería como borrar en el Perú casi 70 años, por ejemplo, ¿no? De luchas con María Jesús Alvarado, es decir, con Sola Aurora Cáceres, ¿no? Y tantas mujeres
que a lo largo de todo, y tú has mencionado al comienzo, que en 1955, en 1956, las mujeres ejercen el voto como resultado de toda una serie de luchas, de conquistas no logradas por eso, por nosotras ser visibles, por ser sujetas de derechos políticos y civiles, ¿no? Y que una propuesta como esta significaría un retroceso, ¿no? Y bueno, realmente yo que soy profesora en Derecho, sería como mirar unos 7 siglos antes, 5 siglos antes de Cristo y 5 siglos después, estas normas que vivían el derecho, ¿no? En materia de derecho romano. Pero más allá de eso, sí, yo creo que las consecuencias, si uno analiza profundamente, pues, trae consigo todo un trasfondo muy serio en términos de democracia, en términos de derechos políticos, porque también tienen una conexión con los derechos civiles. Desde que no hay libertad, desde que no hay una acción directa, una propia representación, pues también yo creo que sería fácil mirar que ya es difícil, que ya la persona, o en este caso las mujeres, no pueden administrar sus bienes, restricciones para contratar, restricciones, ¿no?, para otro tipo de derechos civiles. Entonces, no es tan, diríamos, tan simple el hecho de que no vaya a votar. ¿Por qué? Porque el derecho al voto no es solamente la posibilidad, ¿no?, de decir quién, es también el ejercicio a un derecho, como vuelvo a decir, de ser elegida, de tener una representación, de influir en las decisiones políticas, ¿no?, y de tener otro tipo de participación en la esfera de lo público. Y bueno, concretamente sobre lo segundo que me decía, si es que había un riesgo como proyecto político, en realidad quisiera referirme a que en los 70 la oleada del feminismo, en Estados Unidos se da un proceso de una especie de alianza, de pacto entre los representantes de políticas conservadoras, como también representantes de las iglesias evangélicas, no de todas, ¿no? Y también, vuelvo a decir, ¿no?, de posiciones muy conservadoras frente a todo lo que trajo esta oleada del feminismo, ¿no? O en materia de qué, en materia de derechos reproductivos y sexuales, ¿no? En materia de otras libertades, también en materia de derechos, la ley de cuotas, que ya se va avanzando, hemos llegado a la paridad con el 50%. Entonces, frente a que digo, ¿no?, a este avance de igualdad, pues se inicia y se articula este pacto en los 70 y que las consecuencias las estamos viendo ahora. Miren, desde que, por eso es que podríamos hablar, sí, digamos, de un cierto impacto en las estructuras del tejido social que nos estamos refiriendo en Estados Unidos, pero esa no es nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad en Perú es otra totalmente diferente, porque nosotros no hemos tenido este, ningún tipo, no conocemos de alianzas. Lo que sí hemos tenido una serie de avances, por supuesto, ¿no?, en todos estos años, vuelvo a decir, a partir de los 70, en materia de derechos políticos, en materia de derechos reproductivos y sexuales, en materia de, sobre todo en el terreno de la familia, la violencia, ¿no?, reconocer una violencia específica contra la mujer, y también en materia de derechos y en materia penal. Entonces, pero que no ha significado una evolución, pero también debo reconocer a estas alturas, ¿no?, de nuestro diálogo, que hay serios retrocesos por posiciones conservadoras, por posiciones de tanto de quienes tienen el poder, ejercen el poder como congresistas, de gobernantes, es cierto, ¿no?, que se han plasmado en varias restricciones, pues con proyectos y con leyes aprobadas, ¿no? Y ahí, doctora, usted quizás tenga mayor acceso a esa información. Precisamente, ¿qué casos visibles o concretos tenemos que en estos últimos años o en estas décadas se identifique leyes o hayan políticas o decisiones judiciales que muestran ese retroceso en protección de los derechos de las mujeres, ya sea en el ámbito laboral o en derechos sexuales reproductivos, como usted lo mencionó, o en el ámbito familiar? ¿No? Y sobre todo porque qué rol está jugando aquí estos grupos religiosos que tienen o vienen ocupando espacios eh, en el ámbito político. Bueno, es cierto, francamente hay bastantes retrocesos.
En principio, nosotros tenemos en el Perú, como en la mayoría de países latinoamericanos, tenemos un ente rector de las políticas de igualdad, de las políticas de igualdad de género, que es el ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que gobierno tras gobierno siempre hay una latente amenaza de desaparición o de transformar la denominación, ¿no? Como el Ministerio de la Familia y otros, ¿no? Que desnaturaliza realmente el sentido de este ente rector de las políticas, como vuelvo a decir, de igualdad. Eso en principio. Ya vemos como en Argentina ha sido eliminado, cómo están las amenazas en otros países. Y bueno, aparte de esto, de ser el ente rector que está en serio riesgo, pues también tenemos que se ha eliminado el lenguaje inclusivo de todas las instancias y todos los espacios del ámbito o de las entidades del sector público. Asimismo, la política de igualdad de género también ha sido eliminada mediante dispositivo legal de todo lo que son las entidades, los organismos y las políticas públicas, y ha sido reemplazado por la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es una cosa distinta, ¿no? Porque digamos, en un sentido tiene analizar, mirar la realidad, hacer propuestas en base a ello, reconociendo desigualdades, que no solo son desigualdades, no solamente son diferencias, sino desigualdades, brechas en todos los terrenos, como en el laboral, como en el tema de la, ¿no? de la integridad a la vida, y en esto relacionado con la violencia, como los derechos, vuelvo a decir, laborales, como todo lo que tiene que ver también con los mínimos, que es el acceso a la vivienda, que es el acceso a una vida con calidad, no por mencionar, esa es una cosa, y reconocer, y otra cosa es decir, bueno, accedamos a las oportunidades, pero ¿cómo vamos a acceder si tenemos un punto de partida en el cual no estamos iguales? ¿Quién es quien va a acceder? Definitivamente quien está en mejor posición. Por eso aún nosotros no podemos hablar de ello. Eso ha sido eliminado. Por otro lado, existe el proyecto de ley que pretende eliminar el feminicidio, la figura del feminicidio. Entonces, también está la criminalización a las mujeres que denuncian violencia, se acogen a la 036, a la ley esta, que es contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, toda aquella mujer que denuncia, justamente que ha sido víctima de alguna modalidad, ¿no? Física, verbal, psicológica, por omisión, etcétera. Entonces, y hace su denuncia y durante el proceso ella no logra demostrar, ¿no? No logra demostrar que efectivamente existió la violencia. Entonces, con este dispositivo, ella es susceptible de ser denunciada y enjuiciada por, no por falsedad o por calumnia o porque efectivamente fue una falsa denuncia con pena de cárcel. Eso es gravísimo. Entonces, también está el tema de la interrupción de la gestación, ¿no? En nuestro país existe el aborto terapéutico, ¿no? Que está legislado en el Código Penal. Y sobre el aborto terapéutico hay algo que se ha presentado en América Latina, se ha presentado en el Perú, que son las violaciones a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, sobre todo en niñas y adolescentes, que el resultado de estas violaciones muchas veces de los padrastros, lamentablemente a veces del propio padre o de algún integrante de la familia, porque según los datos, la gran mayoría de estas violaciones ocurren en el ámbito de la casa, en el ámbito privado. Entonces ella termina gestando y una niña de 10, de 11, de 12 años, ese cuerpo no está preparado para una gestación, ni física, ni psicológica, ni mentalmente. Entonces, por lo tanto, no existe esta política de la interrupción de la gestación cuando está en serio riesgo la vida de la mujer que está gestando, en este caso es de la niña, del adolescente. Sin embargo, existiendo ya un protocolo, que es este protocolo, ¿no? Para la interrupción de esta gestación, que está dado por ley, y la aplicación del kit de emergencia, entonces no se está cumpliendo, no se cumple. Y yo podría mencionar ya algunas de las interrogantes que se había planteado para esta entrevista, es de que, qué está ocurriendo, cuál es el rol, qué sucede, qué se puede hacer frente a esto que vamos mencionando, ¿no? A esta vulneración de derechos y de principios. Entonces estábamos viendo, por ejemplo, yo podría plantear algo muy concreto aquí en Arequipa. Nosotros tenemos a la consejera Norma Ortega, que ella precisamente viene
de las canteras, de algunos de los aportes que hacen las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, y que tiene que ver con la formación, con influenciar justamente con todos estos elementos y aspectos de igualdad. Y ella está influenciada en parte, no quiero decir que es el resultado, es el producto, ella muy competente, la abogada, la doctora Norma, ella ha respaldado justamente la ESI, la educación sexual integral, ¿no? La importancia de que las niñas, de que los niños tengan una formación, ¿no? Complementaria más allá de la esfera de la casa, del hogar, y que la escuela, que los maestros tengan un rol, influyan y contribuyan a esta formación. Entonces, y dentro de ello, ahorita, bueno, ya sabemos todo el debate que ha habido en Arequipa, ya lo sabemos, y todas las agresiones, por esta posición que yo considero que tiene un afán educativo ante todo y de prevención a este problema que estoy señalando, que es gravísimo. Y entonces, ahorita ellos han creado una comisión investigadora por el caso de una niña de 10 años que ella ha sido violada por su padrastro, y es pequeña, y está en riesgo de muerte. Estando de riesgo de muerte, se le debió haber aplicado en la posta del hospital el kit de emergencia, y no se aplicó. Por un asunto pareciera de concepción religiosa, pasó el término, porque son unas semanas las que estaban prescritas por ley, y ya no se puede hacer la aplicación, y prácticamente ella está en una condición para perder la vida. No, que es una vida, que es un proyecto de vida injustamente, no, que tendría que tener ese fin. Entonces, miren, con esto hemos pasado el tema del feminicidio, disculpe que me haya dado ese saltito, y también yo creo que el acoso político es algo muy fuerte que se está dando contra autoridades, y hay una iniciativa de propuesta de ley, en este caso, directamente del movimiento Manuela Ramos, Flora Tristán, y quienes venimos siguiendo la agenda de las mujeres, la agenda legislativa, y hay que hacer mejoras a esa ley, porque ¿no? El acoso es terrible, el acoso es muy fuerte a todas aquellas mujeres desde candidatas, y también a las que ya están ejerciendo, ¿no? En Arequipa tenemos 3 diputadas mujeres que han logrado estos escaños, y bueno, veremos qué sucede. Y Y yo ahí, diría que doctorita, sí, disculpe, dígame. justamente nos encontramos en un escenario político diferente con respecto al triunfo del fujiborismo. Quienes conocemos tienen alianzas con el sector de la derecha, que es bastante conservadora, en las que están incluidos también grupos religiosos. Frente a este escenario, doctora, ¿qué nos espera? ¿Debemos empezar a preocuparnos en la posibilidad de que lo que usted manifiesta de todas estas normas que se vienen en camino, todo el impulso de estas iniciativas legislativas que podrían afectar los derechos de las mujeres, sea en materia de ciudadanía, representación política, nuestra autonomía económica? Como ciudadanos, cuál tendría que ser nuestro rol como sociedad civil y también como las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener una lectura del contexto, de los actores, en este escenario que acabamos de tener muy presente, del cual también somos actoras, somos actores, ¿no? Entonces, lo primero que debemos señalar es de que, bueno, hay frases que marcan, ¿no? Voy a gobernar como mi padre. Bueno, pero lo primero que nosotros tendríamos que decir es, yo creo, esta defensa de derechos histórica que se ha hecho y que se ha logrado, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las esterilizaciones forzadas a mujeres, sobre todo de zonas, ¿no? De zonas andinas, ¿no? Principalmente, que algunas han muerto y otras han quedado lesionadas, porque ellas fueron, durante el gobierno fujimorista, que fueron 2 periodos, ellas fueron intervenidas y contra su voluntad y desconocimiento, no fueron ligadas de las trompas, fueron esterilizadas sin su consentimiento, sin su voluntad. Hay resultados de ello. Por lo tanto, primera cosa que debemos decir, que recientemente yo he escuchado, no creo haberme equivocado, que ella es una propuesta seria y concreta de Keiko Fujimori para salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como vemos, y como acabo de plantear en este caso concreto, ha sido precisamente la Corte Interamericana. Bueno, yo creo que esa es una situación frente a la cual como país, desde el espacio que estemos,
es, digamos, la defensa de los derechos humanos y aquellas entidades del sistema interamericano, como es esta Corte Interamericana, de la cual el Perú no debe salir por ningún motivo. Yo creo que esa es una, para ello, las organizaciones de mujeres, algunas, y sobre todo aquellas feministas, por ejemplo, tenemos muy presente Demos, como ha logrado también recientemente, ¿no?, una sentencia en caso de una menor y también en caso de la población LGTB, y ese es el trabajo que se hace, porque es el trabajo de incidencia política feminista y de incidencia no solamente feminista, sino una política, una agenda por la igualdad. Entonces yo creo que es un primer anteno. ¿Qué nos espera con este escenario, además de lo que yo estoy señalando? Bueno, también estuvo una controversia respecto, ¿no?, del caso de la señora María Jáuregui. Ella antes de estas elecciones, como bien recordaremos, pues fue denunciada por los medios porque se encontró una casa, la casa del padre le llamaban, ¿no?, donde aparecen las niñas gestantes embarazadas, uniformadas, ¿no?, y alentando a que estas gestaciones se puedan dar y las condiciones de vida y de todo, cuando ahí hay una vulneración seria de derechos. ¿Por qué? Porque más allá de alentar estas gestaciones, lo que corresponde realmente es preservar la vida, la integridad de estas menores, en principio desde la formación, la capacitación, y segundo, que dado el hecho, no tenga que actuarse de acuerdo a la ley. Aparte de ello, ¿y qué nos hace pensar? Pues bueno, mire usted, es clara la relación. Ella es de Renovación Popular, Renovación, ¿no?, justamente con el candidato Aliaga. Y en escenarios, diferentes reuniones, pues se ha podido evidenciar incidencia de posiciones, ¿no?, con Alianza Popular, y definitivamente no solamente digamos, en situaciones como estas de vulneración de derechos, sino también en otros aspectos donde se ve que no hay un cuestionamiento, no hay digamos, una defensa o una posición, no ha habido ninguna propuesta que se a favor de los derechos de las mujeres y de su avance, de la inclusión, de retomar aquellas políticas, ¿no?, a favor de la igualdad que se han perdido. Por lo tanto, yo creo que finalmente queda mucha labor de vigilancia, de resistencia, porque sencillamente creo que la línea es fundamentalista, ¿no?, de este presente gobierno que aquí con Fujimori. Este, yo creo que es fundamentalista, yo creo que es de retroceso, yo creo que es de conservadurismo. Yo lo tengo que decir como también, ¿no?, docente y analista en estos temas, que ojalá quisiéramos que no fuera así, ¿no? Pero frente a ello, y también algo importante que yo quisiera que no pasara, es de que idea de que las mujeres volvamos al espacio privado, al espacio, ¿no?, de la crianza de los hijos, del mundo doméstico y también de los cuidados, que en otras palabras es de los cuidados. Yo también quisiera mencionar que otro de nuestros papeles son también de influenciar en las iniciativas legislativas y en el avance, ¿no? Los derechos humanos son progresivos. El derecho al cuidado ha sido reconocido en la última convención en México, ¿no?, como un derecho humano. Hay una dimensión de la vida que tiene que ver con la reproducción de la vida. Esta dimensión está referida a los cuidados, a todo aquello que tiene que ver también con el mundo doméstico, de preparar alimentos, del espacio privado de la casa, de mantener limpio, ¿no?, condiciones para reproducir las fuerzas de trabajo, pero también se ha extendido un poco más y en pandemia lo hemos notado mucho más, ¿no?, que es el cuidado de los niños menores, de las personas adultas mayores, los ancianos, las ancianas, cuando hay alguna persona con discapacidad en casa, cuando hay una persona con una enfermedad crónica en casa, ¿no? Y que históricamente nosotras, el género femenino, ha asumido esta dimensión del trabajo, que no se reconoce como trabajo. Se dice las tareas, se dice el cuidado. No, el Perú tiene una propuesta de un proyecto de ley para el sistema de cuidados que no ha sido aprobado aún, pero también en Arequipa tenemos una ordenanza que tiene rango de ley y que justamente no ha sido en esta gestión, y es la ordenanza de prevención y atención
de la violencia de aquellas mujeres, aquellas niñas, aquellas adolescentes que cuidan, que realizan estas actividades, estas tareas, que en realidad son un trabajo. Y respecto de ello, pues esta ordenanza estipula de que se debe asumir una corresponsabilidad entre las entidades del Estado, entre, en este caso, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la academia, también el sector privado, también, ¿no?, las propias familias, con un afán de asumir corresponsablemente esta labor, y tendría que ser con políticas plasmadas en acciones, en proyectos concretos, presupuestados, que está así la ordenanza de Arequipa, vuelvo a decir, de la región Arequipa, y que permita, eso es un poco más complejo, tiene que ver con gestión pública, tiene que ver con voluntad política, pero es posible. ¿No? Nosotros tenemos un plan regional de igualdad de género estancado, tenemos un consejo regional de mujer, toda una arquitectura institucional en el gobierno regional, sobre todo, que debiera funcionar, que no se está dando, y que ese debe ser un papel, un rol desde la sociedad civil, y que de hacerlo posibilitaría que aquellas niñas y mujeres que postergan sus estudios, que postergan trabajar por dedicarse a ello, y no es poco, acá en mi estimada entrevistadora, no, a los oyentes, estudiantes, no es poco. En Arequipa el 60% de mujeres son lideradas por jefas de hogar. Hay un 45% que están en el sector informal, y hay un gran porcentaje que no trabaja ni estudia, que están de cuidadoras. Entonces, y limitadas del ejercicio de tantos derechos, limitadas de avanzar con la economía, ¿no? ¿Para qué hablamos de un plan de competitividad, de desarrollo, si tenemos aún esta traba? Entonces, ese debe ser también nuestro rol, el de dar cumplimiento, el de seguir a todas estas iniciativas, a todas estas leyes, no ir en la dimensión del retroceso. Nos queda resistir, y nos queda, vuelvo a decir, ¿no?, en el plano propiamente de las niñas y adolescentes, procurar la educación, siempre la salud, que no se malogren los proyectos de vida por esta violencia, seguir avanzando, no aspirando siempre a los mayores niveles, oportunidades para acceder a política, nuestro desenvolvimiento, a elegir y también ser nosotras protagonistas en este terreno, a defender, vuelvo a decir, lo que ya existe, y también a seguir proponiendo, y, bueno, y salir, combatir. Pero se ha incrementado la pobreza en un 40%. Somos parte de esa realidad. Entonces, hay mucho por hacer, y más todavía, vuelvo a decir, como se visora este gobierno eh, fujimorista, por esta tendencia de derecha, y de la mano con las posiciones fundamentalistas, que se van a expresar definitivamente retrógradas, y no conservaduristas, que se van a evidenciar, estar atentos, atentas, y salir a la defensa de lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que es hasta ahí donde podría avanzar. Yo le agradecemos mucho, doctora, por colaborar con nosotros. Han sido sus palabras muy útiles también para nuestra audiencia. Y doctorita, ya para dar por terminado la entrevista, algunas palabras dirigidas a las mujeres, porque más allá de lo que nos muestran las redes sociales de un ideal de esposa tradicional, o sea, hay una realidad de lucha de muchas mujeres, hay una realidad de la que usted ha mencionado, en la que todas tenemos que sumarnos, tenemos que unirnos para seguir trabajando. O sea, las redes sociales han ganado terreno en mostrarnos algo quizás muy diferente. Todas tenemos la libertad de elegir una vida como queremos llevar, pero sin que esto afecte derechos colectivos. Quizá, doctora, en ese sentido, algunas palabras dirigidas a todas las mujeres, y ya daríamos por terminada nuestra entrevista. Bueno, yo muy agradecida, de verdad, como docente, como académica. Yo lo que debo decir, seguramente la mayoría de quienes nos escuchan son estudiantes, ¿no? Mujeres y hombres. Entonces, lo primero, hay ya también derechos conquistados. No olvidemos eso, ¿no? Que no es que se nos hayan dado nada, no, son derechos conquistados, valorar. Lo otro, tales como cuáles, ¿no? Están las defensorías universitarias. Yo creo que estas son instancias para evitar y prevenir y denunciar. Yo sé que la queja es primero, viene la denuncia después, de todo aquello que vivimos. La violencia contra nosotras
existe. Existe en la casa, existe en el espacio de lo público, y nosotras no debemos tolerarla, ni debemos tampoco normalizarla, ¿no? Esta misma debe ser denunciada y en la medida de lo posible ser erradicada. Pues en el ámbito de la casa, en el ámbito universitario, han existido casos de violencia que lamentablemente han terminado en asesinatos. Debemos defender esta figura del feminicidio y prevenir, como vuelvo a decir, sacar a la luz, no exigir a nuestras autoridades que también la currícula incluya, incluya toda esta normatividad que debe ser tema, yo creo debe ser tema de la currícula educativa en las diferentes profesiones que se da. Mi tema para graduarme de doctora es un modelo de gestión pública para la autonomía económica de las mujeres. Entonces, ¿a dónde avanza esto? Justamente a eso, a que todas tengamos el derecho a acceder a una fuente de ingreso, a un presupuesto propio, no a resolver nuestras propias necesidades y en determinado momento de la familia y de los miembros de la familia que tengamos y aportar y crecer con la economía que vemos en macro, que se dice, ¿no? Se crece y ser parte de esa realidad. Y decir, pues, ¿no? Que también como estudiantes, aparte de ser conscientes de la defensa de estos derechos, ser inclusivos también. Muchas venimos de zonas andinas, muchas venimos también de zonas muy vulnerables, que la universidad pública nos brinda la oportunidad, ¿no? Y esos modelos estereotipados que están tan lejos muchas veces de nuestra realidad, son solo modelos, y nosotros tenemos que llevar una vida auténtica. Tenemos no que ser, vuelvo a decir, jóvenes, mujeres que día a día avanzamos con la realidad que es el trabajo doméstico, resolver con los valores que nos han inculcado en la casa, que nos inculcan en la universidad, y mirar siempre la igualdad, ¿no? Mirarnos siempre como iguales, y que no, si ellos avanzan, nosotras también ir cerrando esas brechas que vuelvo a mencionar en términos de trabajo, en términos a una vida digna, íntegra, sin violencia, en términos de las condiciones básicas, una salud plena. Entonces, yo creo que hasta allí podría avanzar, y que agradezco esta oportunidad, realmente, ¿no? De poder acercarme a las estudiantes, al gremio de docentes y de autoridades, siempre en favor de la igualdad, pues, ¿no? Un gusto grande, Carla. Sí, gracias, doctorita. Y ahora otra oportunidad para seguir conversando. Le Yo creo agradecemos que todo sí. el equipo de Caja de Resonancia y ya nos estaremos contactando. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos ahora a analizar la coyuntura, tanto la nacional como la internacional. Y como siempre, nuestros columnistas nos ayudan en eso. Diego y Sofía. Les escuchamos. El fujimorismo sabe que su primer año de gobierno será el más difícil de todos. El fenómeno del Niño ha comenzado a impactar en la pesca peruana y la consecuencia directa del Niño, cuando despliegue toda su destructiva capacidad, será una recesión por el duro impacto en la infraestructura nacional que deberá afrontar el nuevo gobierno. En el verano, la economía peruana decrecerá, eso ya es casi un hecho. Lo que vivió Arequipa en este verano no será nada en comparación con lo que sufrirá la costa norte en 6 meses. Además, las alertas sobre una ola de gripe aviar también impactará en la economía, porque eso implica sacrificar aves, y si el precio del pollo sube, la inflación también es casi un hecho. En el Perú, la gasolina y el pollo son la causa directa de todo fenómeno inflacionario. Todo esto se suma a la farra fiscal de la dictadura parlamentaria, que ha saqueado el Tesoro Nacional, regalando gratificaciones, bonos, incrementos salariales a todo el aparato público en un vano intento de subir su popularidad. Es decir, no hay plata, pero sí habrá inflación y recesión, al menos por unos meses. El fujimorismo es más que consciente de esta situación y se ve reflejado en las crisis de sus amigos en Ecuador, Bolivia y sobre todo Chile, que acaba de aprobar un paquetazo económico porque el país ya se encuentra en una recesión que Kast pretende resolver cobrando menos impuestos y recortando el gasto público, es decir, a la Argentina. Por eso tiene sentido lo que están haciendo Carlos Meléndez, Fernando Rospigliosi y los diarios oficialistas Perú 21 y El Comercio, cuando siguen publicando columnas incendiarias apelando a la batalla cultural. Meléndez
Atacó a la comunidad cultural por su antifujimorismo y Rospigliosi propuso en expreso controlar la narrativa caviar hablando de mafia judicial. En el fondo, estos intelectuales orgánicos del fujimorismo lo que proponen es, frente a malas cifras económicas que tendrá Keiko en sus primeros meses, concentrarse en distraer al país en una confrontación abierta con sus enemigos para sobrevivir políticamente al estilo Milei, que en base a insultar a la oposición ha logrado endeudar hasta el pescuezo el país sin terminar de reducir la inflación. Pero la retórica incendiaria del líder libertario y el apoyo de youtubers más rabiosos que él mismo incluso logran distraer a una mayoría repitiendo el discurso que los responsables del mal momento son otros y no quienes están en el gobierno. Así lo hace Rospigliosi cuando amanecen chicos muertos en comisarías, abogados masacrados a golpes en dependencias policiales y choferes baleados por uniformados. Los culpables son siempre los caviares que defienden al crimen y no los policías o torturadores y corruptos. Los responsables del mal momento económico serán los enemigos del gobierno y no el mismo gobierno. Estamos avisados. Más armas, más seguridad, lo que deja la última cumbre de la OTAN. Los pasados 7 y 8 de julio, los líderes principales de las potencias occidentales se reunieron en Ankara, Turquía, para definir el futuro de la OTAN. El mensaje oficial fue claro: unidad, firmeza frente a Rusia y más inversión en defensa. Sin embargo, detrás de esa fotografía de consenso emerge una pregunta cada vez más incómoda. ¿Estamos construyendo seguridad o simplemente acelerando una nueva carrera armamentista? La principal decisión de la cumbre fue consolidar el aumento de gasto militar. Los países aliados avanzan hacia el objetivo de destinar hasta el 5% del Producto Interno Bruto a defensa y seguridad antes del 2035. Paralelamente, se anunciaron nuevos programas para ampliar la producción de armamento y se aprobaron alrededor de 70.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania. La industria de defensa dejó de ser el actor secundario para convertirse en uno de los grandes protagonistas de esta etapa. La OTAN sostiene que este esfuerzo responde a un entorno internacional cada vez más peligroso. Sin embargo, también conviene preguntarse si la seguridad puede medirse únicamente por la cantidad de armas que se producen o por el tamaño de los presupuestos militares. Resulta llamativo que mientras millones de europeos siguen enfrentando dificultades para acceder a una vivienda, servicios sanitarios bajo presión y una creciente precariedad laboral, el consenso político más sólido sea el de aumentar el gasto en defensa. La discusión ya no gira en torno a cuánto invertir en educación, investigación o transición ecológica, sino en cuántos recursos pueden destinarse al rearme. La propia cumbre dejó otra imagen reveladora. Donald Trump volvió a protagonizar fuertes enfrentamientos verbales con varios aliados europeos. Criticó especialmente a España y lanzó amenazas comerciales. Sin embargo, al final terminó respaldando la declaración conjunta de la alianza. Las diferentes políticas parecen quedar en segundo plano cuando se trata de fortalecer la maquinaria militar. Quizás la cuestión más importante no sea si Europa necesita defenderse. Probablemente sí. La verdadera pregunta es si estamos construyendo un modelo de seguridad basado exclusivamente en la disuasión militar o si aún queda espacio para una política internacional donde la diplomacia, la cooperación y la prevención de los conflictos tenga el mismo protagonista que los tanques, los misiles y las fábricas de armamento. Porque la paz no debería medirse únicamente por la capacidad de hacer guerra, también debería medirse por la capacidad de evitarla. Hemos llegado al final del programa. Si están aquí es porque son parte de la alternativa. Sin duda, el tema abordado es tremendamente preocupante. Y si no queremos una reversión de los derechos que se han conseguido, no solo para las mujeres, sino para la humanidad entera,
pues hay que ponerse manos a la obra. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, pero siempre lo sentimos como parte de la alternativa. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.